Y ya estamos en comunicación con la secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales, diputada nacional por el Frente de Todos, referente de la Corriente Federal e integrante del Consejo de la Magistratura, ni más ni menos. Estamos hablando de Vanessa Siley. ¿Qué tal, Vanessa? Gabriel Fernández, Jorge Tierba y Leonardo Martín, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gabriel? Un saludo ahí a todo el equipo, a todos los trabajadores de la radio y un saludo a toda la audiencia de Radio Gráfica también. Un placer tenerte al aire aquí. Arranquemos por el comienzo, por el final del ciclo, lo de hoy, la conferencia, tu parecer, además, acerca de las revelaciones que se conocieron recientemente, proyectos represivos sobre el movimiento obrero, mención de Gestapo, tu visión. Bueno, una de las pruebas, porque lo que se vio ese video con la presencia del intendente, el ministro de Trabajo, del intendente Garro, el ministro de Trabajo de la provincia, el ministro de Infraestructura, un senador provincial que es consejero de la magistratura de la provincia, servicios de inteligencia, empresarios también presentes. Lo que se vio es una prueba de algo que durante 4 años en la calle, en el Congreso, en donde nos tocó estar en el mismo Poder Judicial, particularmente nuestra federación, nuestro sindicato, no somos judiciales y hemos denunciado el accionar del Poder Judicial. Nos tocó denunciar, nos tocó luchar contra ello, porque lo vivenciaron nuestros compañeros y compañeras, claro, porque lo vivenció las organizaciones sindicales, porque lo vivenció Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, esta es la prueba, es lo que se puede ver, y que además se constituye como una punta del iceberg. Persecución política realizada a través de esta tríada destituyente, como la había llamado Cristina, recordarás allá por el año 2013, así es, cuando fue el caso Nisman, cuando fue la democratización de la justicia. Bueno, ahí empezamos a ver lo que se denomina lawfare, que es una tríada destituyente que tenía que ver con los medios corporativos de comunicación, en un engranaje perfecto con el Poder Judicial, en un engranaje de intereses con el poder económico de nuestro país. Llega el gobierno de Macri y utiliza ese engranaje, ese modus operandi, para perseguir opositores ferozmente y para hacer algo peor que perseguir, que es aniquilar cívicamente y como actores políticos en una democracia a opositores que tenían vínculos con el kirchnerismo y a organizaciones sociales y organizaciones sindicales y a sus dirigentes, ¿no? Ese era el objetivo. ¿Para qué? Pues per se un objetivo que se moría en eso, no. Es un medio, el medio para el fin, para endeudar al país, para que se enriquezcan los amigos de ellos, para que pierdan los trabajadores y trabajadoras, y bueno, para que pierdan los trabajadores y trabajadoras en la redistribución de la riqueza, hay que atacar. Correcto. Hay que atacar a las organizaciones sindicales, hay que atacar a los derechos laborales, esto es así. O sea, esa valla, yo digo, la valla de contención del trabajo en la Argentina se conforma por el orden público laboral, por la Justicia Nacional del Trabajo, por las organizaciones sindicales y por los abogados laboralistas. Esa base de contención fue dispararle sistemáticamente, ¿no? Y ahora lo que vemos es una prueba flagrante de esta actitud mafiosa, antidemocrática, antirrepublicana y casi dictatorial, ¿no? Casi dictatorial. Me parece importante ese armado que estás denunciando, que estás señalando. ¿Por qué? No falta el que dice, bueno, fue un error, fue una excepción, fue alguien que se zafó. En realidad es la punta del iceberg o la frutilla en la crema de toda una articulación. Claro, aparte, esa teoría del cuentapropismo, avalada lamentablemente por la Cámara Federal de Comodoro Pi en la causa del espionaje, esa teoría del cuentapropismo se cae por su propio peso, en tanto y en cuanto lo que en esa reunión se dice es que acá hay un aval del Poder Judicial, del Estado Nacional, del Estado de la provincia y del municipio de La Plata. Ahí te das cuenta la utilización. Y después
hay una nota muy interesante de Ari Lijalar en el Destape, donde vos vas a poder ver como todo lo que se dijo en esa reunión. Che, ustedes, le decía el ministro de Trabajo, preséntenme una nota, le decía a los empresarios. Después los empresarios le presentaron la nota. Sí. Que yo le voy a poner en la justicia. ¿Y qué hizo Villegas? Le mandó la justicia. Y la causa judicial se hizo y las consecuencias estuvieron a la vista. Y entonces, después también nos podemos preguntar, ¿para qué cuentapropismo necesitaba perseguir a la hermana de Macri? ¿Para qué el cuentapropismo necesitaba espiar a los familiares de Lara San Juan? ¿Para qué el cuentapropismo necesitaba espiar a Cristina Fernández de Kirchner? Cuando le escuchaban, le pincharon el teléfono 1000 veces. Las cantidades de precausas, esto lo digo entre comillas, no eran causas judiciales, eran precausas, que también lo dice Villegas en el video cuando dice preconstituir pruebas, es decir, antes de que exista un proceso judicial acorde al derecho, con las garantías procesales que manda la Constitución, antes de que exista una causa, por ende un derecho de defensa de cualquier persona, se armaba la precausa, donde el derecho de defensa no existe. Entonces, en base a un artículo periodístico que decía que fulano había hecho fulana cosa, ya se le pinchaba el teléfono y se lo empezaba a escuchar. Después se descubría que no había delito y se cerró la causa, pero las escuchas estaban. Bueno, esto fue sistemático. Entonces, responsabilidades políticas primigenias en Mauricio Macri y en María Eugenia Vidal, y una sistematización basándose en los engranajes del Poder Judicial y del Estado, los distintos estados ejecutivos, digamos. Vanessa, ¿cómo te va? Jorge Tierra te saluda. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Uno escuchándote y sabiendo cómo se fue poniendo sobre la mesa tantas causas, ¿no es cierto? La mesa judicial con Pepín Rodríguez Simón, el tema de Arribas, Magdalani, ahora esto, y ver al fiscal Stornelli cómo trabajaba, ¿no es cierto?, en tantas causas. ¿Cómo se puede enfrentar, no? Es como que uno siente o percibe como que tiene las manos bastante atadas, porque dentro del estamento que debiera justamente trabajar para ponerle fin a las cuestiones estas que estamos señalando, está podrido, ¿no es cierto? Como diría, hay algo podrido en Dinamarca, ¿no, Vanessa? Es la misma justicia, claro. Es el mismo Poder Judicial. Claro. Es el último, siempre decimos, bueno, ¿quién controla el que debe controlar? Claro. El último garante del control de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la respuesta, ¿sabes qué es? El pueblo. ¿Quién controla al que debe controlar? El pueblo. Nosotros tenemos que clarificar esa luz, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, incansablemente, y entendiéndolo y comprendiéndolo así, que acá lo que se quería afectar eran los intereses de las grandes mayorías, todos los intereses de los perseguidos, de las grandes mayorías, pero había que derribar a la protección de esas mayorías, las organizaciones sindicales y el espacio político con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza. Entonces había que ir por eso, porque eso es lo que protege al pueblo. Y terminó demostrando que así fue. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que intentar y seguir intentando es clarificando esto con la sociedad, haciendo las denuncias, presentando las querellas que sean necesarias ante el juez que ahora lleva la causa del Juzgado Federal número 3 de La Plata, Tribunal Correccional, a cargo de Crepla, no Crepla que el ministro, y también llevando adelante los mecanismos populares de protesta que tengan que ser, ¿no? Hoy en la conferencia de prensa que tuvimos en CTA, donde todos expresamos lo mismo, no solamente la necesidad de avanzar la causa, sino la necesidad también de poder de movilizar si es necesario también, porque es la forma que el pueblo se hace escuchar y se hace oír. Otros tienen los medios corporativos de comunicación, nosotros tenemos la calle, y la hemos tenido siempre, y bueno, no hay que dejarla. Claro, claro. Vos lo que estás diciendo es profundo y es correcto, es cierto, porque si no entendemos que cuando esa mesa terrible
que con ese video quedó, digamos, expuesta en su crudeza realmente lamentable, sino nos sentimos que todos estamos siendo avasallados en resortes básicos de un sistema democrático. Es como que ellos avanzan más de lo que quisieran, ¿no es cierto? Lo que vos decís es correcto. Debemos sentir todos que esto no debe suceder a través de los organismos sindicales, políticos. Bueno, mira, parafraseando a Bertolt Brecht cuando decía vinieron por los comunistas y a mí no me importaba porque no era comunista, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Esto pasó en Argentina también. Claro. Cuando empezaron a despedir a los y esto lo dice Villegas habló del empleo público, justamente dice, si fuera por mí eliminaría la estabilidad del empleo público, dice Villegas en el video. Sí. Y que eso también lo hicieron. ¿Quién fue el primero en despedir en la Argentina cuando asumió Mauricio Macri? El Estado. La persecución que hicieron al trabajador del Estado, estigmatizándolo, que era la grasa militante, que eran ñoquis, y empezaron los despidos. Sí. Y entonces la sociedad, ¿no? Aquel que no es empleado público. Yo recuerdo los despidos se enteran, perdóname este paréntesis, ¿no? Sí. Y una de las trabajadoras despedidas de 35 años se enteran y decía, yo no soy señorita, no sé por qué me despiden. Llorando, cuando le había llegado el telegrama de despido, ¿no? Sí. Porque parafraseando a Bertolt Brecht, empezaron por los empleados públicos. Y los empresarios que miran la conducta de quien debe controlarlos, es decir, el Estado, y le indican, terminaron despidiendo más que en el sector público. Pero el que empezó a despedir fue el sector público. Después terminó habiendo más despidos en el sector privado que en el público. Bueno, pero cuando tocaron el primer empleo público, todos y todas los trabajadores y sus respectivas organizaciones, ya automáticamente hay que poner grito en el cielo porque vienen por vos. Empiezan por acá y terminan en vos. Entonces, en este caso, el Estado de Derecho, cuando hay una violación, siempre lo decíamos en las causas de Cristina, que hoy se están cayendo todas se están cayendo, tal cual, por su propio peso, porque no hay pruebas, porque no hay mérito, no hay elementos para procesar a la vicepresidenta y referente a nuestro espacio. El manejo que se ha hecho del Estado de Derecho, cuando se dañan las garantías de una persona, y aparte pensar, ¿no? Una persona X, cuando un dirigente tiene acceso a tener sus abogados, tiene manera de por lo menos de ejercer su defensa. Imagínate una persona común. Una persona común. Entonces, bueno, acá cuando se afecta el Estado de Derecho, se afecta el Estado de Derecho para la ciudadanía entera. Y siempre que se afectó el Estado de Derecho, es decir, las garantías, tus derechos de defensa, de poder, hacerte valer como ciudadano, de ser igual ante la ley, etcétera, sirve para tener una sociedad igualitaria. Siempre que atacaron los derechos civiles en la Argentina, terminaron fundiendo al país en términos económicos. Va ligado enteramente. Fíjate que cuando más progresó la Argentina en materia de derechos civiles fue con Perón y fue con Néstor y Cristina. Entonces, bueno, y a la vez también progresamos en términos materiales y económicos, porque van de la mano, van ligados. Eso de que se puede ser liberal en lo político y conservador en lo económico es una gran farsa. Siempre va ligado el ataque a las libertades con el ataque a la redistribución de la riqueza en una sociedad más igualitaria. Vanessa, ¿qué tal? Leonardo Martín te saluda. Aprovechando y cambiando un poco el eje, ¿cómo evalúa? Hola. A ver, cambia de micrófono, a ver si se escucha. Hola. ¿Qué tal, Vanessa? Leonardo Martín te saluda. Aprovechando y cambiando un poco el eje. Te escucho muy bajito. Bueno, ahí creo que me vas a escuchar mejor. Bueno, te decía, aprovechando y cambiando un poco el eje, sos dirigente gremial, sos diputada nacional. ¿Qué evaluación haces del mundo del trabajo en este 2021 y qué perspectiva ves para el 2022? Bueno, se ha recuperado el empleo privado, no como
como debería, a mi modo de ver. Nosotros tuvimos una pérdida de alrededor de 186.000 puestos de trabajo registrados privados, del empleo privado registrado. No hablo del empleo no registrado, porque hay que multiplicarlo por 2, porque no hay registros fehacientes, digamos, en ese sentido. Sí hay registros, pero como precisamente no está registrado. Pero el empleo privado registrado se pudo recuperar esa pérdida de pandemia, pero nos quedan los 300.000 que perdimos con Macri. Y este año tuvimos un crecimiento de la economía muy importante, bueno, también fruto de haber tocado fondo, de haber roto el techo con el macrismo, y con la pandemia tocado fondo. Esa recuperación era esperable y fue muy promocionada por parte de nuestro gobierno, pero no llevó a recuperar el empleo registrado privado que necesitamos en la materia. Necesitamos eso. Y bueno, en ese sentido creo que nos falta mucho, que tenemos que seguir trabajando para ello. Contenta por las leyes que hemos sacado en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, que me tocó presidir estos 2 años. Contenta porque pudimos avanzar siempre en derechos, y en ese sentido también un reconocimiento a todos los compañeros, a Walter Correa, a Hugo Yasky, a Claudio Machea, a María Rosa Martínez, a Pablo Carro, a Carlos Ponce, a Carlos Cisneros, todos los compañeros que en estos 2 años de pandemia estuvimos laburando fuertemente desde la comisión, y somos diputados y diputadas de extracción sindical, y bueno, entre nosotros hay un trabajo muy coordinado dentro del bloque y dentro del bloque de todos y de todas. Eso me parece que fue positivo, ¿no? Una se da cuenta de quién gobierna. Nosotros nos tocó ser, en mi primer mandato, 2 años de oposición en la Cámara, 2 años parte del oficialismo, y los 2 años de oposición estuvimos resistiendo la quita de derechos. Fue terrible. Y en cambio los 2 años de oficialismo estuvimos creando leyes que otorgan derechos. Estamos charlando con la diputada Vanessa Sisley. Vanessa, finalmente hubo voces airadas en el último tramo que esperaban más sobre la reforma judicial. Recién el juez Ramos Padilla se pronunció en esa dirección, como que la reforma judicial es una urgencia para la sociedad argentina y el gobierno no aprieta el acelerador. ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo pienso que no hay una reforma judicial. Yo creo que hay muchas aristas. El gobierno, el Estado Nacional envió, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación, y tuvo media sanción del Senado, la ley de reforma del fuero federal. El fuero federal, tanto de capital como de resto de las provincias. Eso tuvo media sanción y pasó a diputados. En diputados no nos dieron las mayorías ni para tratarlo en la comisión. Luego se trató la ley del Ministerio Público, una ley muy importante, porque hoy todavía tenemos un Procurador General de la Nación interino, que no lo designó nadie, y es quien maneja la política criminal de un país, el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Así es. Y bueno, esa ley tuvo media sanción en Senado, pasa a diputados, en diputados la sancionamos en la Comisión de Justicia, y luego no llegamos a tratarlo en el recinto. ¿Por qué no llegamos a tratarlo en el recinto? Porque no nos da el número para tratar fin. Porque vos discutir las cuestiones del Poder Judicial, mira, están atravesadas con muchas cuestiones. Yo siempre digo, no hay una enorme hipocresía cada vez que se habla del Poder Judicial. Por un lado, los llamados republicanos de Juntos por el Cambio, de los perseguidores seriales, se basaron en ciertos personajes del Poder Judicial, para perseguir. Pero también persiguieron a otros jueces y juezas. Entonces vos ahí te das cuenta que uno puede catalogar. Es decir, el Poder Judicial está todo podrido. No está todo podrido. Pero sí, como todo, hay que empezar por la cabeza. Y eso sí está mal. Y está funcionando mal. Y está funcionando mal hace rato. Yo presenté un pedido de juicio político a Rosenkrantz allá por septiembre del 2020 por una barbaridad que tenemos.
causas para tratar de lesa humanidad a rolete y se pusieron a resolver un persalto para la situación particular de dos países de Comodoro Pi, Bruni y Bertuccio en su momento, claro. Y no llamaban a la Comisión Interpoderes para resolver las causas de lesa humanidad. Bueno, luego el pedido de juicio político, por el cual fui denotada por toda la prensa corporativa, luego de eso llamó a la Comisión de Interpoderes y se pudo avanzar un poco en algunas causas. Pero seguimos mal, en una Corte Suprema que para resolver el problema de 45 millones de personas son 4 miembros, con autoridades votadas de manera dudosa, con ninguna representación, ninguna mujer. No, está mal, ahí cuando te das cuenta que obviamente está mal. Yo creo que eso es un aspecto de la reforma judicial. El otro aspecto son las leyes procesales. Necesitamos que el Poder Judicial esté más cerca del pueblo, lo venimos diciendo hace un montón. Tratamos de hacer un montón de cosas en el Consejo de la Magistratura en ese sentido, pero no alcanza, porque lo que tenés que cambiar es reglas de juego, ¿viste? Y para cambiar reglas de juego tenés que ir con un consenso social. Y acá lo más importante, yo siempre digo, cuando nosotros intentamos hacer en el 2013 la democratización de la justicia, recuerdo, creo que fue el intento más revolucionario de transformación de ese poder del Estado, sí, aquilosado. Sí. Fue el intento más revolucionario. ¿Qué pasó? Que vos le decías a otra gente que iba a tener que votar a el consejero y la consejera del Consejo de la Magistratura por voto directo, que era una de las propuestas de las leyes, y él te decía, ¿qué es el Consejo de la Magistratura? Entonces ahí es cuando... ¿Cuánto por hacer? Sí. Vanessa Sisley, realmente un verdadero placer, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, un gran fin de año y un mejor 2022 desde la gráfica de Patria Grande. Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo a todos y a todas por ahí. Los felicito siempre por el compromiso y el profesionalismo que tienen en lo que hacen, verdadero periodismo, digo yo, no prensismo, porque hoy en la Argentina es más el prensismo que el periodismo. Sí. En cambio, bueno, están ustedes como excepciones y bueno, todo nuestro acompañamiento y nuestro apoyo como siempre en la radio y a los trabajadores de la radio. Así que feliz año para todos y todas y un saludo a toda la audiencia de esta hermosa radio. Muchas gracias, Vanessa.